Hola estimados alumnos, bienvenidos a este video tutorial sobre el uso de la hoja Excel con el F-Chart implementado. No sé si le han podido echar un vistazo ya, esto lo tienen colgado en el Blackboard, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer ahora en unos minutos pues es explicarles cómo funciona esta hoja. En paralelo tendré abierta la lectura sobre el F-Chart, que también tienen colgada en el Blackboard, para ir punto por punto comparando la hoja de la lectura con la aplicación en la hoja Excel. Bueno, bien, empecemos. ¿Qué es el método F-Chart? Bueno, pues el método F-Chart, como bien tienen definido, se trata de obtener una curva F y estimar el desempeño de un colector solar. Lo que nos va a permitir el método F-Chart es averiguar la contribución mínima que está aportando el sistema solar térmico a la demanda de agua caliente sanitaria y saber si estamos cumpliendo la relación de acumulación con el área de captación, como establece el HE4. Pues para eso en la hoja Excel primero está dividida en varias partes: datos climatológicos, datos relativos a las necesidades energéticas, datos relativos al sistema, el cálculo de la demanda energética, datos de salida y método F-Chart. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros metamos los parámetros de nuestro sistema en cuanto a su ubicación y la demanda energética que van a tener y automáticamente nos calcule la contribución mínima. Luego veremos si estamos cumpliendo con el HE4 o no. Pero la idea es que nos salga de manera automática. Pues en este primer punto, en datos climatológicos, nosotros tendremos que buscar la temperatura ambiente del lugar geográfico donde esté nuestra instalación. En este caso la hoja está preparada para Alicante. No sé si está bien o no, realmente. Pero bueno, aquí tenemos unos datos de temperatura. Yo soy de Alicante y la verdad es que en Alicante hace bastante calorcito. Así que entiendo que estos datos pues estarán bien. Introduciremos también la temperatura media del agua de la red. Introduciremos la radiación horizontal, la radiación que nos llega del Sol en un plano horizontal, ¿de acuerdo? Eso lo podemos sacar, como bien tienen en los apuntes, de la página web de la NASA. Y a esta radiación horizontal le aplicaremos un coeficiente de corrección debido a la inclinación del módulo, porque el módulo no está plano, el módulo va a tener una inclinación. Bueno, pues tenemos que ver de esa radiación que nos llega en un plano horizontal, cuánta radiación se hace efectiva sobre el plano del colector, o sea, sobre el plano inclinado. Porque necesitaremos la radiación en el plano inclinado. Esto de aquí se puede hacer directamente. En la NASA también podremos encontrar o bien los datos de la radiación horizontal, al que habrá que aplicarle un coeficiente de corrección para obtener la radiación en el plano inclinado, o directamente podemos ir a buscar la radiación en el plano inclinado. Esto lo hacen como ustedes quieren, ¿de acuerdo? Estos coeficientes de corrección los van a tener colgados también en el Blackboard. Datos relativos a las necesidades energéticas. Bueno, pues nosotros deberemos conocer qué usuarios tiene el gimnasio, qué ocupantes tiene una clase, cuántas camas tiene un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, junto con las tablas orientativas que aparecen en el HE4, pues conseguiremos el consumo de agua máxima de ocupación. En este caso, pues hay 150 ocupantes, el consumo por ocupante son 22 litros, pues nos dan 300. Y aquí podremos definir la temperatura, de acuerdo a la que queremos la acumulación de agua. Recuerden que si no son 60 grados habrá que aplicar una fórmula de corrección de la demanda. Aquí igualmente aquí introduciremos el porcentaje de ocupación. Aquí está puesto como 100, pero podemos cambiarlo sin ningún tipo de problema. Pues si, por ejemplo,
estamos hablando de que es un hotel y Alicante, que es una zona turística, pues bueno, pues a lo mejor en los meses de invierno tenemos poquita ocupación, pero luego resulta que en los meses de verano pues el hotel está hasta arriba, ¿de acuerdo? Y luego pues esto por poner un ejemplo. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, ahí está. En el caso de que cambiemos la temperatura, de acuerdo, de acumulación, aquí directamente nos va a calcular el factor, la famosa formulita. ¿Bien? Vamos a dejarlo como estaba, 60 grados. Datos relativos al sistema. Bueno, pues tendremos que seleccionar un captador solar, que necesitaremos tener pues los parámetros para saber la curva de rendimiento. Esos parámetros pues el factor de eficiencia del captador y el coeficiente global de pérdida. Ya con esos datos la hoja Excel ya va a poder calcular el rendimiento de la instalación. ¿Bien? En cuanto al cálculo de la demanda energética, bueno, pues esto ya sale automáticamente de los datos aquí introducidos. El incremento de temperatura también, que es, bueno, pues tenemos que pasar de una temperatura en el mes de enero de 8 grados, que se encuentra la temperatura de red, pues tenemos que pasar a 60 grados. Tenemos aquí los 52 grados. Nos sale el cálculo calorífico y ese cálculo calorífico, la energía necesaria, necesitamos obtenerla en megajulios. Pues aquí ya aparece automático. Datos de salida. Bueno, pues el captador, el área de captación de un captador, en este caso es 1,9 metros cuadrados, y aquí podremos variar el número de captadores que queremos en nuestro sistema. En este caso está establecido 32. También se podrá introducir la inclinación del sistema, que deberíamos tenerla desde claro de inicio, cuál es para poder aplicar el coeficiente de inclinación, ¿de acuerdo? Y el volumen de acumulación final que vamos a tener, que en principio siempre se recomienda que sea, si se puede, el consumo máximo diario de agua a 60 grados. Bien, bueno, pues introducidos todos estos datos, tenemos ya aquí, esta es una parte muy importante, la contribución mínima solar que va a tener nuestro sistema al cabo del año. En este caso, con estos datos introducidos, pues se cumple perfectamente porque Alicante es zona climática 5 y se exige que al menos el 70% de la energía destinada a calentar agua caliente sanitaria al cabo del año pues sea de origen solar térmico. Todos estos datos, toda esta contribución mínima, esto es la curva mensual, ¿de acuerdo? Esto es una curva, si sacáramos unas gráficas, pues veríamos la curva. Esto es la curva F al cabo del año, esto es la curva F. La curva F viene calculada en esta última parte de aquí, que es método de fechar, que va recogiendo los datos que le hemos metido a lo largo de la hoja para finalmente obtener la curva. Si nos vemos a la lectura, vemos que para obtener la curva de fechar necesitaremos una estimación de la carga calorífica, la determinación de la energía absorbida y perdida en el colector, tanto la absorbida como la perdida, cálculo de la ganancia total, cálculo de las pérdidas totales y de ahí vamos a sacar la curva F y evidentemente determinación de la cobertura solar, que eso ya es esta parte. Entonces empecemos. Estimación de la carga calorífica, ¿de acuerdo? Aquí está nombrado como Q sub A, pero aquí realmente en la hoja Excel ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? En definitiva es la energía que necesitamos aportar para llevar el agua de red a la temperatura deseada de acumulación, en este caso 60 grados. Determinación de la energía absorbida por el colector y pérdida del mismo, ¿de acuerdo? E sub A. Bueno, pues E sub A lo tenemos aquí,
¿De acuerdo? Si nos situamos encima, vamos a ver los parámetros de los que depende E sub A. ¿De qué parámetros va a depender? Del área de captación, que es S sub C. Aquí la tenemos, S sub C. De F sub R, que F sub R es un parámetro, ¿de acuerdo? Es un factor adimensional que viene dado por una modificación del ángulo de incidencia y por el factor de corrección del conjunto captador intercambiador. Generalmente estos parámetros nunca se mueven, no hace falta moverlos, y depende también del área del factor de eficiencia del captador. Si lo tenemos aquí, vamos a ver que está multiplicando esos tres parámetros: factor de eficiencia del captador, el factor de corrección de la inclinación y el factor de corrección del conjunto del captador intercambio. Y como no lo modificamos, pues para todos los meses del año vamos a tener ese mismo factor adimensional. R sub 1, que es la radiación incidente en el plano inclinado del captador, que lo tenemos aquí arriba. Y por último, pues el número de días, evidentemente, que tiene nuestro mes. ¿De acuerdo? Aquí ya los tenemos definidos. Aquí están definidos. El siguiente parámetro es la energía que se pierde en el colector. También va a depender de la superficie de captación, va a depender de F sub R, que es el factor de eficiencia del intercambiador, y básicamente también de otros dos parámetros, que son unos factores de corrección para D1 y D sub 2. Si venimos aquí, nos situamos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos todos los parámetros metidos, ¿vale? Incluyendo el factor de pérdida del captador, que ahí lo tenemos. Igualmente, K1 y K2 nos lo calcula por separado. Aquí los tengo, ¿de acuerdo? Aquí están. Que en el caso de K1 aparece constante para todo el año y en caso de K2 pues va variando. En el caso de 2 va variando. Y ya con todos estos datos podemos obtener, nos falta D1 y D sub 2, pero D1 y D sub 2, o sea, D sub 1 y D sub 2 aparecen inmediatamente porque ya tenemos la energía absorbida por el colector E sub A, tenemos la energía perdida por el colector E sub P y tenemos la energía de aportación. Bueno, pues como ya tenemos D sub 1, D sub 2, que dependen de E sub A y E sub 2, tenemos K sub 1 y K sub 2, ya con eso obtenemos la curva F, la F-chart, el famoso F-chart, ¿de acuerdo? Que viene establecido por esta forma. ¿De acuerdo? Nada, bueno, pues ya con esa curva F, simplemente en la línea 56, en el caso de esta hoja, nos va a decir cuál es la contribución mínima solar, de tal manera de que si el factor F de ese mes en particular supera el 100, vamos a decir que está contribuyendo al 100%. Si por otro lado es inferior a 100, vamos a establecer el factor F multiplicado por 100. Y eso es lo que tenemos. Bueno, y con esta hoja, automáticamente, y con repetidas iteraciones, pues lo que vamos a buscar es que este número esté entre 50 y 180 y que este número esté por encima de la contribución mínima que nos exija el He4 dependiendo de nuestras zonas climáticas. En este caso ya los datos están metidos y se cumplen, pero si nosotros variamos manteniendo el tipo de colector, o sea, este colector que tiene esta curva de rendimiento y que tiene 1.9 metros cuadrados de superficie de captación,
Si yo, por ejemplo, pues aumento el volumen de acumulación a 6.000 litros, ¿de acuerdo? Vamos a seguir cumpliendo. Tenemos un 72,83 de contribución, la relación sigue estando entre 50 y 180, pero claro, estamos metiendo un acumulador de agua de casi el doble de capacidad. Eso se traduce en dinero. Tendremos que tratar de llevarlo siempre al acumulador más pequeño que nos permita cumplir. Igualmente con el número de captadores, buscaremos el número de captadores más pequeño posible. Si en este caso está en 32, si yo disminuyo a, por ejemplo, a 28, efectivamente cumplimos la relación acumulación área de captación, pero ya no llegamos al 70% mínimo, que es lo que nos exige para el caso de Alicante. Si a lo mejor nosotros aquí ponemos Logroño, tampoco cumplimos, porque ahora mismo no tengo en mente, pero no sé qué zona climática es, ahora mismo no tengo en mente. Pero bueno, si estuviéramos en otra ciudad, pues igual sí que cumplimos. Volvemos a 32, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer otra iteración, por ejemplo, que sea 58. Bueno, pues en 58 sí que cumplimos con la demanda, con la contribución mínima solar, pero no cumplimos con la relación área de acumulación, área de captación. Además, si se fijan, nos aparece en amarillo que en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre estamos contribuyendo en un 100% y en particular en meses de julio y agosto estamos por encima del 110%. El HE4 especifica en su punto 2.1 de contribución solar mínima, el apartado 3, que el dimensionamiento de la instalación, vamos a ver aquí, el dimensionamiento de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y no en más de 3 meses el 110%. Claro, en este caso hay 2 meses que ya estamos por encima del 110% y estamos en 5 meses que estamos por encima del 100%. Entonces, esta combinación de número de captadores con el volumen de acumulación pues no serviría. Podemos hacer un montón más de configuraciones. Podemos bajar, vamos a decir, 28, 5.000, ¿de acuerdo? O exagerarlo, 15.000, estamos casi 15.000, vamos a poner 20.000. Bueno, pues mira, aquí con 28 captadores y 20.000 litros de acumulación cumplimos con la demanda, pero estamos muy por encima de lo que de la relación de 50 y 180. De ahí viene esa relación. O sea, es el que nos exijan cumplir entre 50 y 180 viene supeditado para que haya una relación más o menos coherente entre el número de captadores y el volumen de acumulación. Como ustedes han visto, con 28 captadores y un volumen de acumulación de 20.000 litros cumplo con la contribución mínima solar. Pero claro, estamos metiendo un depósito excesivamente grande. Entonces, al final, buscando iteraciones, y ahora 32. Bueno, pues con 32 ya aquí nos estamos pasando. Entonces, al final, buscando, si ponemos 4.000, ¿de acuerdo? Con 4.000 y 31, ya no cumplimos, ya tiene que ser 32. Eso es lo que nos va a permitir, en definitiva, esta hoja. Hacer reiteradas combinaciones para conseguir llegar al cumplimiento del HE4 en sus 2 puntos importantes, relación de la acumulación con el área de captación y la contribución solar mínima. Y hasta aquí la explicación de la hoja. Yo les animo a que ustedes pues vayan pasando celda por celda, se sitúen en la fórmula y vean de dónde salen los números. Yo tengo una hoja personalizada
Al final tengo aquí mi Fchart, ¿de acuerdo? Es el mismo Fchart que ustedes están viendo aquí, pero con la salvedad de que lo he personalizado, ¿de acuerdo? Y ustedes verán en los apuntes, en el ejemplo de un caso de aplicación, van a ver esto, bueno, van a ver este formato. Además de los datos de entrada y las salidas que van continuamente buscando en el Fchart el dato y sacándolo de nuevo hacia este resumen, tengo también pues, un análisis de rentabilidad en el que le he metido pues, el precio del gas natural, el precio del gasóleo, el precio del propano, y de ahí pues me saca, ¿de acuerdo?, un análisis económico bastante simple. Tengo también para calcular la distancia entre placas que me salga directamente, ya que tengo que meter los datos del captador, tubería del primario, tubería del secundario, vaso de expansión, el cálculo del vaso de expansión, algunas notas, algunos apuntes. Esto se lo voy a colgar también para que tengan en cuenta por cada batería de captadores qué elementos se necesitan. Yo les animo a que tengan ustedes, también se animen a hacer algo así si le van a dar uso, es bastante útil. Incluso tengo unas tablas auxiliares en las que tengo metidos todas las capitales de provincias, su latitud, su altitud y su zona geográfica según el HE4, también las demandas habituales o recomendadas por el HE4, así como pues la tabla de factor de corrección de inclinación del módulo para, en este caso, una latitud de 38 grados. Y nada, esto es todo. Espero que hayan comprendido y cualquier duda, bueno, pues la comentamos en el foro designado para esta lectura. Muchas gracias y hasta pronto.